Buenos días, mi nombre es Kimberly Guerra, estudiante de la Universidad de Panamá, Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, licenciatura en Finanzas y Negocios Internacionales. Hoy les estaré exponiendo mi monografía que lleva como tema bonos financieros. Índice general. En esta monografía tenemos el capítulo 1, donde veremos las generalidades, el capítulo 2, donde encontraremos un marco teórico, el capítulo 3, donde veremos el marco metodológico, y el capítulo 4, donde encontraremos un análisis e interpretación de los resultados. Introducción. Los bonos son valores negociables que cotizan en la bolsa a largo plazo. También se conocen como valores de renta fija, inversiones fijas o financiamiento de deuda en pocas palabras. Es realmente solo un pagar emitido por corporaciones, un municipio estatal o local como un estado, ciudad o distrito escolar, o el gobierno federal. Los inversionistas en los bonos presentan su dinero a los emisores de bonos. Ese prestamista de bonos son propietarios y acuerdan reembolsar el dinero que toman prestado con intereses. Ok, esta monografía en su primer capítulo abarca conocimientos que ayudarán al lector a tener un concepto básico o igual manera estrategias que permitirán percibir riesgos al momento de una inversión en bonos y acciones. Los bonos financieros son más que nada básicamente certificados de deuda o promesa a un pago futuro o instrumentos emitidos por un prestamista, o sea, un documento que le obliga directamente a pagar una deuda. Esta presente investigación expone en su primer capítulo aspectos generales, aspectos específicos y una idea de qué queremos obtener de este trabajo. Siguiendo con la justificación y estrategia de los bonos, establecen términos importantes de investigación. Otro punto es la importancia, es donde especificamos un elemento clave del mercado financiero global, debido a su capacidad para obtener financiación a un largo plazo y para finalizar nuestra pregunta de investigación. En el segundo capítulo tenemos el marco teórico, donde encontraremos diferentes conceptos de bonos, riesgos asociados a un bono, en el cual determinamos el nivel de sensibilidad del precio de un bono concreto a los movimientos de la tasa de interés. Por consiguiente, recomendaciones para invertir en bonos. Importantes características, la cual ayudará a crear un mejor sistema financiero, mejor diversificado. Nos ayudará a ampliar la gama de estructuras financieras disponibles y seguidamente tenemos un análisis de mercado en cuanto a los bonos. En nuestro tercer capítulo encontraremos el marco metodológico, en el cual mencionamos las limitaciones de los bonos, la diferencia entre bonos y préstamos, ya que los mismos tienen mucha similitud, pero debemos diferenciarlos bien en cuanto a los bonos y préstamos, que ya podemos decir que es una forma de financiación que utilizan las empresas para obtener un capital, y los préstamos de forma de financiación para las personas o para las empresas. También desglosamos los tipos de bonos y las ventajas y desventajas al adquirir bonos. Elementos que conforman la misma. Por último tenemos la diversificación. En nuestro cuarto capítulo encontramos un análisis e interpretación de los resultados, en el cual plantea objetivos, precauciones, advertencias y otras características importantes al momento de analizar conceptos sobre los bonos. Para finalizar, tendremos la conclusión y recomendación. Aspectos generales. En primer lugar, los bonos financieros son básicamente certificados de deuda, promesas de pago futuro o instrumentos emitidos por un prestatario.
Es decir, que son títulos utilizados tanto por entidades privadas como por entidades de gobierno. Por tal efecto, representa el derecho a recibir un pago periódicamente a futuro, siendo el mismo un documento a largo plazo que obliga directamente a pagar una deuda. Sin embargo, en un bono normalmente se fijan las condiciones de pago y los intereses que se añadirán al valor nominal, así como las temporalidades. En pocas palabras, es decir, que es un papel en el que el prestatario se hace acreedor a una deuda y lo costa mediante este método. Normalmente son de bajo rendimiento, pero a largo plazo, y si se tienen bonos de alta calidad, se puede evitar pérdida causada por la volatilidad en el mercado. También hay distintos tipos de bonos en el mercado dependiendo del producto del que se obtuvo la deuda. Estamos hablando de 100.000 o 1.000.000 de dólares por título. Para que los inversores se sientan seducidos al invertir en bonos, el emisor debe ofrecer algo a cambio. Es el rendimiento o la tasa de interés que recibirá por el préstamo efectuado. El rendimiento de estos activos financieros se paga de forma trimestral, semestral o anual. Los plazos en los que se pagan los rendimientos de renta fija de manera anticipada por el emisor. La tasa de interés fijada por un bono puede ser fija o variable. Como característica particular, existen los bonos con cupón cero, es decir, que no paga un interés. En este caso, el beneficio que recibe el inversor es un descuento sobre el valor nominal en el momento que adquiere el bono. Características de los bonos. En efecto, tienen un valor nominal, que es el precio que el inversor pagará por él al adquirirlo en su lanzamiento. Este valor nominal será el monto que el vencimiento del plazo establecido en el bono recibirá el inversor. Por consiguiente, los bonos se dividen en tres partes importantes, que son el valor nominal, cupón y fecha de vencimiento. En el caso de los bonos gubernamentales, su valor suele ser más alto. Existe la posibilidad de comprar bonos que normalmente son las personas o entidades que prestan el dinero para obtener una garantía a cambio. Para los deudores, el tener interés es un plazo determinado. Un bono puede ayudar a combatir la inflación a largo plazo. Al comparar ciertas similitudes entre los bonos y los préstamos, que son más que nada instrumentos de financiación a los que en algún momento de su vida recurren las empresas. Dos productos de crédito que, aunque son diferentes en su concepto, a veces pueden confundirse. Es importante distinguir entre ambas vías de financiación, distinguir ambas por consecuencia. Y un préstamo bancario es aquella operación financiera por la cual una entidad bancaria, o ya sea prestamista, otorga mediante un contrato o un acuerdo entre las partes una cantidad de dinero a un tercero a cambio de un interés llamado coste del dinero, mientras que en los bonos se define como un instrumento de deuda emitido por una empresa o administración pública que se vende al inversor en los mercados financieros con el mismo objetivo de obtener recursos para financiarse. El emisor de los bonos promete devolver el dinero prestado más unos intereses fijados previamente. El cupón. Al comprador del bono, ambos formatos son incompatibles. Es decir, estas dos formas de financiación pueden ser completamente complementarias. Sin embargo, es importante saber distinguir cada una de ellas para comprender realmente su significado. Existen tipos de bonos que podemos mencionar.
Los bonos gubernamentales. Estos son emitidos por gobiernos nacionales o locales para financiar proyectos de inversión o para cubrir déficits que suelen ser considerados como una inversión segura, ya que los gobiernos tienen la capacidad de recaudar impuestos para pagar los intereses y el monto principal del bono. Los bonos corporativos, por su parte, son emitidos por empresas para financiar proyectos o para refinanciar deudas. Pueden ser una inversión atractiva, ya que ofrecen una tasa de interés más alta que los bonos gubernamentales. Esto debido al mayor riesgo de impago por parte de las empresas. Objetivo general. Nuestro objetivo general es identificar qué son y para qué sirven los bonos. Característica de tener en cuenta al invertir en bonos. Nuestros objetivos específicos, tenemos las características generales de los bonos, determinar aspectos importantes sobre los bonos y préstamos, fomentar en la empresa y el empresario la necesidad de invertir en los bonos, conocer los bonos, su función, economía y clasificación desde los puntos de vista de algunos autores. Nuestra justificación. La investigación propuesta busca guiar a las empresas mediante la aplicación de conceptos teóricos sobre emitir bonos para proyectos específicos con un documento que describa el proceso de forma clara, que les permita obtener financiación a través del mercado libre de capitales. Con esta investigación se podrán identificar aspectos del proceso de emisión de bonos. Estos pueden tener un rol vital en los portafolios de inversión, pues generan ingresos y suelen ser menos riesgosos en las acciones y pueden ayudar a diversificar el portafolio. Importancia. Los bonos son un elemento clave del mercado financiero global debido a su capacidad para obtener financiación a largo plazo. Los inversores pueden adquirir los bonos como una forma de generar ingresos a través de la investigación de bajo riesgo y alta liquidación. Además, los rendimientos de los bonos son estables y prescindibles, lo que los convierten en una herramienta eficaz para la administración de riesgo. Es por ello que los bonos son inversiones recomendadas para objetos a corto o mediano plazo y para inversiones que no quieran correr un alto riesgo que pueda representar pérdidas importantes, ya que como la persona va a necesitar el dinero en el corto plazo, si la pérdida sucede, el bonista no va a poder planificar otra estrategia para recuperar su dinero. El agente de negociación, también conocido como broker, es autorizado a comprar y vender acciones y bonos en el mercado, por lo que el inversor debe decirle qué y cuánto comprar o vender, y él realizará a cambio una comisión. A partir de la apertura de la cuenta corriente, el inversionista podrá comenzar a enviarle las órdenes de compra y venta. El agente de negociación, quien ejecutará las órdenes de sus clientes en alguno de los sistemas habilitados para la negociación. Es importante también tener en cuenta que antes de invertir hay que conocer todas las posibilidades, asesoramientos con profesionales del área y observar las propias finanzas para así tener un control sobre la inversión y tener una ganancia en un corto o un mediano plazo. Pregunta de investigación. ¿Cuánto debo pagar para adquirir un bono y cuál sería su rendimiento como inversión? Ok, para responder a esta pregunta,
en referencia a los bonos, en cuanto debo pagar para adquirir un bono y cuál es su rendimiento como inversión, decimos que el precio del bono es fijado por el mercado. Entonces, cuando realizamos la inversión a la cotización sin cupón, deben adicionarse los intereses corridos que se hayan acumulado desde el último corte del cupón hasta la fecha de la transacción y las comisiones que se fijen de intermediario. Para medir su rendimiento se realizará un estudio de rentabilidad a través del cálculo de la tasa interna de retorno de cada alternativa previo al desarrollo de su flujo de fondos esperado. Luego se indicará el precio al cual se adquiere el instrumento y sus condiciones de emisión, de plazo, tasa de interés, periodicidad de pago, así como gastos que se incurren por la compra y la administración de los títulos, a los efectos de obtener una medida de retorno de la investigación y no solo del instrumento. Capítulo 2. Marco de referencia. El concepto de bonos lo definimos como un valor emitido por una corporación o entidad gubernamental para obtener capital que representa un préstamo o un prestatario a cambio del pago de intereses y el capital al prestamista. Los bonos pueden tener un rol vital en los portafolios de inversión, pues generan ingresos y suelen ser menos riesgosos que las acciones y pueden ayudar a diversificar su portafolio. La organización emisora divide el total de la deuda que requiere colocar en pequeñas porciones, llamadas bonos. Así cualquier persona le puede prestar dinero porque los préstamos son tan grandes que no se le pueden conceder a un solo agente y por tanto dividen el contrato de préstamo en muchos pequeños contratos o títulos para que la persona que posee el bono tenga un derecho a quien se le devuelva el dinero que ha prestado más a un interés. Los bonos pueden ser transferidos en el mercado secundario y por ello varía su precio de cotización. A los propietarios o prestamistas de los bonos se les llama indicadores o bonistas. El bono es un instrumento financiero emitido para obtener fondos directamente desde los mercados de capitales. Los bonos responden a una promesa de pago que pueden emitir los estados como gobiernos nacionales, provinciales y municipales, las empresas privadas, industriales, comerciales, de servicio, las instituciones supranacionales como los bancos europeos de inversión, bancos interamericanos de desarrollo y Banco Mundial. El bono se materializa en un documento donde se indica el monto, plazo, tasa, renta fija o variable. Lo normal es que el bono sea emitido al portador y que se negocie en el marco de una bolsa de valores para comprender el lugar que le corresponde dentro de la estructura financiera de la empresa. Recordemos que en el estado patrimonial se ordena en términos monetarios en activos, estructura económica, pasivo, patrimonio neto o estructura financiera. Ahora bien, ¿cómo funcionan los bonos? En primer lugar, la compañía habla con el banco y les pone su necesidad de financiación. La entidad realiza un análisis de los estados financieros de la empresa y evalúa si la emisión de los bonos es adecuada o si la compañía cumple con los requisitos para salir al mercado. Cuando alguien invierte en bonos, le está prestando dinero a una empresa que, por ejemplo, son bonos corporativos o otra entidad a cambio de la devolución de su dinero más un interés. Se emite por un plazo superior a un año. Los bonos luego de colocarlo pueden estar en la bolsa de valores y fuera de ella, por lo que no es necesario mantenerlos hasta su vencimiento.
Es importante tener en cuenta que el dinero que se devuelve al comprador es el valor nominal del bono, más los cupones si los hubiera, que no siempre coincide con el precio de la emisión del bono o con el que la compra. En muchas ocasiones los bonos se emiten por debajo de su valor nominal, que es el que se le conoce como emisión con descuento, ya que el bono se emite bajo la par, pero también puede emitirse por encima del valor nominal en lo que se conoce como sobre la par. Si se emite con el mismo valor, se le llama la par. Participantes en la emisión de los bonos financieros. Los beneficiarios de estos bonos son los inversionistas o accionistas que compran los bonos y reciben pagos de intereses o dividendos. Es considerado posteriormente como el dueño. En cuanto a las características en el prospecto de los bonos, podrían ser colocados mediante oferta pública en el segundo mercado. Por consiguiente, de los destinatarios de oferta serán las personas consideradas como inversionistas clasificados con forma de disposición vigente o aquellas que las modifiquen, constituyen asimismo como la negocia en el mercado secundario de los bonos. Solamente podrá efectuarse inversionistas calificados de conformidad con la disposición vigente en aquellas que modifiquen o sustituyen. El emisor es la empresa que coloca el bono en el mercado. Los tenedores de bono son sujetos que adquieren los bonos. El representante o tenedores de bono, su principal preocupación es que las condiciones del prospecto de la emisión se cumplan. Igualmente se emiten bonos en el mercado de valores cuando se ha inscrito en el riesgo de valores de la Superintendencia Financiera. Emite un prospecto de emisión de bonos. A continuación, los bonos se colocan en el mercado en una bolsa de valores. Posteriormente, el representante de los tenedores de los bonos firma el contrato de emisión, suscripción de bonos que especifica los derechos y obligaciones de cada parte. Seguidamente se entregan certificados de adquisición provisional de bonos. Una vez se complete la suscripción de la serie, se canjeará por el título definido. Cuando ya se cuente con dicho título, se oficializa un tenedor de bonos. Los bonos se van pagando por la empresa en las fechas acordadas hasta la fecha de vencimiento. Planación, estrategias de bonos. ¿Cuándo es conveniente invertir en bonos? La inversión en los bonos son inversiones de renta fija, lo cual quiere decir que al momento de hacer tu inversión, sabes cuál será la tasa de interés que devenga la misma. Si bien el precio de algunos bonos puede fluctuar a lo largo de su vida, si esperas a la financiación de plazo acordado deberías recibir el capital más los intereses acordados. Es por eso que este tipo de inversión representan un menor riesgo y por consiguiente se obtienen menores rendimientos. Son inversiones recomendadas para objetos a corto o mediano plazo, donde no requieres correr un alto riesgo que pueda representar pérdidas importantes para tu dinero, ya que como lo vas a necesitar en corto plazo, si eso sucede, no vas a poder planificar otra estrategia para recuperar tu dinero. ¿Qué es un bono convertible? Es un instrumento de renta fija que se puede transformar en renta variable en cualquier instante hasta el vencimiento de su instrumento. El bono puede transformarse en renta variable cuando el valor de la renta variable esté sobre la cantidad que se prestó al prestatario. Riesgos asociados a un bono. Para determinar el nivel de sensibilidad del precio de un bono concreto a los movimientos de la tasa de interés, el mercado de bonos utiliza una variable conocida como duración. La duración es un promedio ponderado del valor presente de los flujos de efectivo a un bono compuesto por una serie de pagos de cupones
periódico se debe de un pago mucho más cuantioso al final, cuando el bono alcanza su vencimiento y se paga su valor nominal. La duración, al igual que el vencimiento de los bonos, se expresa en años, sin embargo, tal como se observa muchas veces en casos, suele ser inferior al vencimiento. En la duración influirá el monto de los pagos periódicos, de los cupones y el valor nominal de bono. Para un bono de cupón cero, el vencimiento y la duración coinciden, ya que no se pagan cupones periódicos y todos los flujos de efectivo tienen lugar de vencimiento. A causa de esta peculiaridad, los bonos de cupón cero tienen aún experimentar el mayor movimiento de precios ante una variación dada una tasa de interés, razón por la cual estos bonos pueden ser más atractivos para los inversionistas que prevean un deseo de la tasa. Okay. Riesgo de mercado. Varía en el precio del bono por los tipos de interés. El riesgo de crédito es la posibilidad de que el emisor del bono no pueda adquirirlo en caso de repudio, puede hacer frente a sus pagos derivados de dichos instrumentos de renta fija. El riesgo de déficit es el riesgo de incumplimiento del emisor. El riesgo moneda o riesgo de recibir los pagos de amortización y renta en la moneda pactada o el tipo de cambio que efectúe las rentabilidades de inversión. Riesgo de liquidez o riesgo de que las posibilidades de vender del bono o transferir a un tercero los derechos sobre la amortización y la renta de bono ante su vencimiento sean limitadas. El riesgo de la inflación o riesgo de que la inflación erosione el rendimiento final de la inversión. Riesgo de reinversión o el riesgo de variación de las tasas de interés, la cual podremos reinvertir el dinero que cobremos por renta o por amortización durante la vigencia de bonos. El riesgo de tasa de interés o riesgo de que ambos en las condiciones generales de la economía impacten en el precio del bono en el mercado. Los riesgos de inversión de bonos son riesgo de tasas de interés. Cuando las tasas de interés suben, los precios de los bonos caen y los bonos se pueden actualmente perder su valor. Los movimientos de la tasa de interés son principalmente causa de la volatilidad en los precios en los mercados de bonos. El riesgo de inflación. La inflación es la tasa de aumento del precio de los bienes y servicios en el tiempo. Si la tasa de inflación supera la cantidad de renta fija de ingresos que proporciona un bono, el inversionista pierde el poder adquisitivo. El riesgo de crédito más bien es la posibilidad de que un emisor pueda incumplir una deuda. El riesgo de liquidez, por su parte, es la posibilidad de que un inversionista quiera vender un bono pero no pueda encontrar un comprador. Importantes características de los bonos. Los emisores de bonos se dedican al financiamiento de la deuda, ya que piden dinero prestado a los inversionistas al comprar bonos. Se les promete a los inversionistas la devolución de su dinero, o sea, su capital, junto con los intereses. Como acreedores del emisor, los titulares de bonos tienen un mayor derecho sobre los activos que los accionistas en caso de que quiebre o se dé su liquidación. Los bonos y otros valores que pagan un flujo de ingresos regulan a los inversionistas, que se denominan los valores de renta fija. Los bonos los emiten corporaciones, gobiernos o municipios. Estos bonos son pagados por el cupón, que es el que reciben los titulares como intereses. Básicamente es la compensación del inversionista por prestar el dinero al emisor.
El término cupón proviene de la época de los cupones físicos que adjuntaban certificado de bono. Como se comentó anteriormente, los pagos de intereses se suelen enviar por correo al titular de los bonos o se ingresan a una cuenta corretaje. La tasa de interés del cupón, también conocida como rendimiento nominal, se expresa en porcentaje de valor nominal. La mayoría de los bonos se pagan intereses a inversionistas cada 6 meses o dos pagos semestrales. Por otra parte, es importante conocer algunas recomendaciones para invertir en bonos. Saber cuándo vencen los bonos. La fecha de vencimiento es la fecha en la que se le reembolsará su inversión. Antes de comprometer sus fondos, se debe averiguar cuánto tiempo estará inmovilizada su inversión en el bono. Conocer la clasificación de los bonos. La clasificación de los bonos es una indicación de su solvencia. Cualquier bono con una calificación C o inferior se considera de baja calidad o un bono basura y tiene el mayor riesgo de incumplimiento. Se debe investigar el historial del emisor de bono. Conocer los antecedentes de una empresa puede ser útil a la hora de decidir nuestra inversión en bonos. Comprender su tolerancia al riesgo. Los bonos son como una calificación de crédito más baja, suelen ofrecer un mayor rendimiento para compensar los niveles de riesgo más elevados. Considerar los riesgos macroeconómicos. Cuando las tasas de intereses aumentan, los bonos pueden perder su valor. El riesgo de esta tasa de interés es el riesgo de que se cambien antes de que el bono alcance su fecha de vencimiento. Sin embargo, se debe evitar cualquier tipo de pérdida ante el mercado y es difícil predecir la evolución del mismo. Se debe leer determinadamente el folleto explicativo. Si se va a invertir en un fondo de bonos, nos debemos asegurar de estudiar las comisiones y analizar exactamente qué tipo de bonos hay en el fondo. Es posible que el nombre de los fondos solo indique una parte de la realidad. Por ejemplo, a veces los bonos gubernamentales también comprenden bonos no gubernamentales. Al utilizar un corredor, se debe tener en cuenta que se especialice en bonos. Si va a comprar bonos individuales, se debe elegir una empresa que conozca el mercado en bonos. Se debe buscar más información sobre las tarifas y comisiones. Por lo general, su corredor nos puede ayudar a desglosar los cargos asociados a nuestra inversión que queramos realizar. Análisis de mercado. Los gestores de portafolio pueden comprar y vender bonos para sacar partido de los cambios en la oferta y la demanda que provocan fluctuaciones de precio. Es un título que representa el derecho a percibir un flujo de pago periódico en un futuro a cambio de entregar en el momento de su adquisición una cantidad de dinero. Dicho título puede ser emitido por un estado, un gobierno local o un municipio o empresa con la finalidad de endeudarse. Al comprar un bono en el mercado primario, el inversor le presta dinero a la empresa que lo emite. La empresa promete al inversor la devolución del capital en una fecha determinada. Hasta entonces, le paga la suma de dinero, calcula en base a la tasa de interés estipulada por lo general de manera semestral. A diferencia de las acciones, los bonos no otorgan al inversor un porcentaje de propiedad sobre la empresa emisora de bonos. Cuando un inversor compra los bonos en el mercado secundario, sustituye al inversor original como acreedor financiero de la empresa
pero los fondos de esta nueva operación no van a la empresa sino al inversor, que actuó como inversor directo en el mercado primario. La existencia del mercado secundario facilita la experiencia en el mercado primario y por lo tanto la posibilidad de fondos que lleguen como financiamiento a la empresa. La renta y amortización del capital obliga al pago periódico de una renta una o dos veces por año. El cupón de por medio y amortiza el valor de la deuda principal al vencimiento. También se eviten bonos de cupón cero que colocan con descuento sobre su valor nominal. Vencimiento de bonos en general fluctúa entre 10 a 30 años. Capítulo 3. Marco metodológico. Las limitaciones de los bonos financieros. En el caso de una empresa, la emisión de los bonos puede ser una forma de obtener financiamiento para proyectos de inversión a largo plazo o para refinanciar deudas existentes. Los inversores que compran en bonos reciben un pago de interés regular y al vencimiento de bonos reciben el capital invertido. Los bonos pueden ser emitidos con diferentes características, como plazo de vencimiento, tasa de interés, frecuencia de pago de interés y nivel de riesgo. A diferencia de un plazo fijo, que pueden ser constituidos con facilidad en cualquier entidad bancaria. Los bonos solo pueden ser comprados y vendidos por un agente de bolsa, a diferencia de un plazo fijo que puede ser constituido con facilidad en cualquier entidad bancaria. Los bonos solo pueden ser comprados y vendidos por un agente de bolsa. La diferencia entre los bonos y los préstamos. Ahora bien, los bonos bancarios son una forma de financiación que utilizan las empresas para obtener capital a través de la emisión de un título o deuda. No obstante, los préstamos son una forma de financiación que se otorga directamente a una persona o una empresa y que debe ser devuelto en un plazo determinado, con un interés fijado por la entidad financiera. Asimismo, los bonos son emitidos por los bancos y comprados por los inversores, mientras que los préstamos son otorgados por instituciones financieras directamente a los préstamos. Por lo que los bonos tienen una fecha de vencimiento, mientras que los préstamos pueden tener plazos más flexibles. Además, los bonos tienen una tasa de interés fija, mientras que los préstamos pueden ser tanto fijas como variables. En cuanto al riesgo de crédito, en los bonos bancarios existe la posibilidad de que el inversor del bono no pueda pagar el capital de. Por consiguiente, en los préstamos también existe riesgo de crédito, pero este riesgo es asumido por la entidad financiera que otorga el préstamo. Por lo tanto, los bonos bancarios pueden ser transferidos al inversor a otro, mientras que los préstamos no pueden ser transferidos. Tipos de bonos. Bonos simples son aquellos que le permiten al tenedor aportar un capital en una empresa y adquirir parte de su deuda, recibiendo interés y cobrando el capital invertido al vencimiento. Los bonos públicos son aquellos que emiten una institución del Estado para financiarse. Los bonos convertibles pueden ser canjeados por acciones de nueva emisión a precio prefijado, aunque arrojado a una realidad inferior. Los bonos canjeables pueden ser canjeados por acciones ya existentes en la empresa u organización en lugar del capital. Los bonos cupón cero no pagan interés ninguno durante su madurez, sino que lo paga todo al final cuando vence el acumulado. Su valor suele ser inferior al valor nominal. El cupón de caja. Bonos de caja.
Son emitidos por empresas para saldar las necesidades de tesorería al vencer remontan al comprador del capital invertido. Los bonos strict, su nombre viene del inglés, permiten separar el valor del bono en cada uno de los pagos que genera, permitiendo negociar por separado el dinero de los intereses y el dinero del capital. Los bonos de deuda perpetua nunca vencen, es decir, no regresan nunca al capital invertido, sino que generan perpetuamente intereses. Los bonos basura son los títulos de alto riesgo y baja calificación que reconocen el riesgo con alto rendimiento. Ventajas de bono. Entre sus ventajas tenemos los intereses son ganados generalmente y son exentos de impuestos estatales sobre ingresos. Los intereses ganados pueden ser exentos de impuestos federales sobre ingresos si el producto del bono se utiliza para pagar los gastos cualificados de educación del beneficio, siempre que se cumplan otras condiciones. Las ventajas para las compañías es que reduce el costo financiero, no necesitan garantía y el emisor no define la modalidad. Los bonos están respaldados por el gobierno federal, por lo que ofrecen una tasa de rendimiento virtualmente garantizada. Tienen un control de los bonos mientras que su pertenencia esté a nombre suyo. Los bonos de la serie se adquieren por una mitad de su valor nominal, por lo que puede comenzar a invertir en pequeñas cantidades. Otra ventaja son que ganan intereses hasta por 30 años y también son como un activo que tiene como propósito la ayuda financiera federal. Entre sus desventajas podemos mencionar que el producto de los bonos que no utilizaban para los gastos calificados de educación del beneficio estará sujeta al pago de impuestos por parte de su dueño. En cuanto a la inflación, cuando una persona compra un bono recibe ingresos por el interés del bono, pero existen momentos en los que la inflación puede llegar a sobrepasar ese valor. Para los inversionistas pierden ganancias reales. Los gastos calificados en educación para propósito de los bonos del Tesoro de Estados Unidos generalmente incluyen un costo de la matrícula y cuotas solamente y no alojamiento ni comida. Entre las desventajas para las compañías están sujetas a mayor supervisión y tienen costos fijos de emisión. Su ingreso debe estar por debajo de cierto nivel a la hora de canjear, o sea, de cobrar los bonos para que usted sea elegible para eliminar el interés ganado de su impuesto federal sobre los ingresos. Debe agregar el producto del bono a su ingreso total del año para determinar si usted cumple con ese umbral de ingresos. Advertencias. La determinación del valor del precio de bono. Es común encontrar en la literatura financiera el uso del término precio en lugar del término valor. El precio representa la contraprestación monetaria por algo que se recibe. En el caso, se recibe un bono y se paga por el emisor de acuerdo al precio del mercado, determinado en función de distintos factores, como la demanda y oferta en títulos, situación de la empresa y situación de la economía en general. La reacción originada en la conducta humana que de origen de demanda y oferta de título. El valor del bono se determina con el empleo de una fórmula matemática, lo que utiliza para el cálculo de valor actual neto. El mayor riesgo asociado a un bono son los corporativos de crédito o la posibilidad de que la empresa sea incapaz de pagar a sus acreedores, dependiendo
de la estructura de deuda y las características específicas de la empresa. El riesgo de crédito podría resultar en que un tenedor de bonos reciba menos que el valor nominal de sus acciones, menos importante sobre todo si los bonos están siendo mantenidos hasta su vencimiento. El riesgo de la tasa de interés, los bonos también suben el valor a medida que suban las tasas de interés, por lo que los cambios en las tasas de interés pueden afectar el valor que se pueda obtener mediante la liquidación de una posición en bonos ante su vencimiento. En otro punto, los elementos que componen el valor de un bono podemos desglosarlo de esta manera. Los pagos periódicos de los cupones representativos de interés generado por el préstamo realizado en la entidad emisora de bonos, la fecha en que vencen los pagos de intereses, la amortización del valor nominal y la fecha de vencimiento, su rendimiento requerido. Para la determinación del rendimiento requerido en el mercado tiene en cuenta la situación económica general, la situación de la actividad económica en el área a la cual pertenece la empresa emisora y la situación económica de la empresa en particular. La medición de un riesgo de un bono más bien es fundamental para entender el valor de los bonos. Otro factor que es importante es saber cuál será el grado de fluctuación del precio de un bono cuando varíen en las tasas de interés. Para determinar una sensibilidad del precio del bono en concreto, podemos decir que la duración tiene un papel muy importante, ya que es el promedio ponderado de valor presente de los flujos de efectivos de un bono, compuesto por una serie de pagos de cupones periódicos seguidos de un pago mucho más cuantioso. La duración, al igual que el vencimiento del bono, se expresan en años. Sin embargo, la duración influirá en el monto de los pagos periódicos. La diversificación. En la diversificación tenemos que es un portafolio de inversión donde podemos contribuir al inversionista a diversificar entre un amplio abanico de activos, desde la renta variable hasta los bonos, pasando por commodities e inversiones alternativas, con vistas a reducir el riesgo de generar una rentabilidad baja o incluso negativa en su portafolio. Capítulo 4. Análisis e interpretación de los resultados. Ok, los bonos son instrumentos de inversión a corto plazo que le permiten incrementar nuestros ahorros, pero tienen un riesgo muy diferente. No obstante, al momento de decidir invertir el dinero, tendrá que tener muy en claro cuál es el plazo de inversión y cuál es el riesgo que está dispuesto a correr de acuerdo a tus objetivos. En cuanto a las características, debemos tener en cuenta que al comprar un bono, el comprador está prestando dinero a la entidad emisora y recibiendo intereses regulares a cambio de préstamos. Entonces, al comprar estos dos, podemos decir que tienen ciertas similitudes. Entonces, el valor nominal del bono es el monto de la cantidad emisora que se comprende al pagar el vencimiento del bono. Algunos de estos se compran y se venden en los mercados financieros secundarios, lo que significa que su valor puede variar durante la vida del bono. Sin embargo, los bonos son una alternativa a las inversiones en acciones y pueden ser una forma más conservadora de invertir, ya que ofrecen flujos efectivos estables y una tasa de rendimiento más prescindible. Por otra parte, hablemos de cómo funcionan los bonos. En primera, la empresa realiza un análisis de los estados financieros para saber si la emisión de los bonos es adecuada y si se cumplen con los requisitos para salir al mercado. Ahora bien, los bonos son un activo de renta fija que conocemos de forma anticipada.
cuál es el retorno de la inversión, es decir, conocemos esa devolución de la inversión al finalizar el plazo, así como el tipo de intereses que tendremos. Para agregar, se emiten un plazo superior a un año. Luego pueden trazarse en la bolsa de valores fuera de ella, por lo que no es necesario mantenerlos hasta su vencimiento. Su liquidez entonces puede ser inmediata en caso de que su aporte por liquidación en el mercado y se encuentre un comprador que pague el precio justo por este mismo, o periódicamente parciales. Si se conserva la emisión hasta el final, después el emisor del bono se compromete a devolver el capital principal junto con los intereses generados a aquellos inversionistas que por parte de los bonos tenedores entonces el interés pueda tener un carácter fijo o variable. Con respecto a las estrategias de invertir en bonos, dijimos anterior que es una de las mismas que implican en los instrumentos. En caso de los bonos de deuda que generen ingresos periódicos a través de los cupones. Además, si se quieren mantener los bonos hasta su vencimiento, deberán asegurarse de su solidez del emisor. Como inversor, se debe mantener sus bonos sin importar el rendimiento en el mercado secundario. Sus principales decisiones pasarán por los destinos de los ingresos periódicos. Pueden ser reinvertidos en nuevos títulos o velarse de ellos para sus necesidades. Ahora bien, su cartera de bonos puede beneficiarse de las estrategias de gestión, los cambios en las tasas de interés que dispongan los bancos centrales que no tienen incidencia en manejar de manera pasiva una cartera de bonos. Al comprar, tener el inversor no incurre en costos de operaciones más que las iniciales. Al tener una cartera de bonos de manera pasiva funciona muy bien en tiempos de tasas altas. Como inversor debes enfocarte en aquellos títulos de alta calidad, calificación acreditada emitidos por gobierno y corporaciones. Entre los riesgos mencionamos mucho, pero podemos resumir que el riesgo de crédito mide el riesgo que el inversor del bono no sea capaz de pagar los cupones o devolver el capital en el vencimiento. Para entender el riesgo de inflación, entendemos que el inversor estará dispuesto a pagar para invertir en bonos de un emisor con un alto riesgo de impago solo cuando tenga una alta prima en términos de rentabilidad comparado con una inversión de bajo riesgo. Que cuando se compra en un bono, un tipo de interés fijo se cierra una rentabilidad determinada, excepto si el emisor hace default. El inversor genera para mantener un bono hasta su vencimiento con un aumento inesperado de la inflación. Durante la vida del bono podría reducir el valor real en cupones y del nominal será retomado al vencimiento. Las limitaciones de los bonos tratan más bien de pagos regulares que reciben los inversores para finalizar el vencimiento del mismo. Estos pueden ser emitidos con diferentes características, ya sea plazo de vencimiento, pago de intereses y pues al nivel de riesgo ya pueden ser constituidos con facilidad en cualquier entidad bancaria y estos bonos solo pueden ser comprados y vendidos por un agente de bolsa. Reservar el capital son ideales cuando la preservación del capital es una prioridad. En general, los ingresos generalmente están diseñados para proporcionar un flujo regular y prescindible de pagos de intereses en fechas establecidas.
Entre las excepciones impositivas para patrocinados estadounidenses tienen como un tratamiento fiscal preferencial en el que los pagos de cupón pueden estar exentos de impuestos federales y estatales. En las precauciones y advertencias que debemos tener presente, tanto el inversor como en los bonos de valores, es que los mismos son registros de valores que lleva un riesgo de posibilidad de pago persistiva en la institución, y esto emiten bonos donde el mayor será el interés que dicha institución tenga que ofrecer para poder captar al inversionista que deseen comprar ese bono o prestarle dinero, que pueden ser embargados por los acreedores del tenedor respectivo. Conclusiones. Para concluir, en general, los bonos bancarios pueden ser una buena alternativa para las inversiones que buscan una inversión fiable y prescindible, mientras que los préstamos pueden ser una buena opción para aquellos que necesiten una financiación para una compra importante. De igual manera, la elección entre los bonos y los préstamos dependerá de las necesidades y objetivos financieros específicos de cada persona o empresa. Entre las recomendaciones, en todo caso pueden ser inversiones recomendadas para objetivos a corto o mediano plazo, donde no quieres correr un alto riesgo que pueda representar pérdidas importantes para ti, ya que como lo vas a necesitar en un corto plazo, más aún las inversiones en acciones son conocidas como inversiones de renta variable y tienen un riesgo más alto respecto a las inversiones de renta fija. Por ende, en este caso, a diferencia de cuando decidimos invertir en bonos, no conocemos la tasa de interés al momento de realizar la inversión.